Bueno, continuando con la revisión de las prácticas que tienen de Excel, pues tienen acá una, en donde trabajamos algunos aspectos y conceptos de inventario, y entendiendo que un inventario básicamente lo que persigue es eh, llevar un balance de las entradas y las salidas de mercancía que pudiéramos tener en un almacén. Entonces, esta propuesta busca de manera general es que podamos aplicar esa contabilización mediante un tablero de informaciones que uno pueda fácilmente mostrar las unidades que tengan disponible en el almacén de X producto. Entonces, esa práctica número 3, déjame confirmar que es esta. Sí, es esta, pero déjame buscarlo ahí. Vamos a buscarlo acá. Entonces, ya, a grosso modo, eh, ya vimos tabla, vimos modelo de datos. Bueno, ahora esta práctica lo que vamos a utilizar es ya un poco integrando algunos de estos conceptos, pero algunas fórmulas adicionales para seguir ampliando nuestro acervo de fórmulas que vayamos conociendo de Excel. A grosso modo, la idea es que tenemos una hoja donde están los movimientos, ya sea de entrada o de salida. La entrada quiere decir un registro de entrada al almacén, salida es un registro de salida del almacén. Las entradas son positivas, las salidas son negativas para fines de la contabilización. En algunos sistemas, para simplificar el ejercicio, los valores positivos son entrada y los valores negativos son salida. En nuestro caso hemos dejado los valores sin hacerle ninguna afectación a la salida. Simplemente hemos establecido una columna donde se identifica claramente si el proceso es de entrada o si es de salida para no confundir con el tema de los valores negativos. Por otro lado, tenemos unas alertas. Hemos hecho un análisis de nuestro inventario y nuestro modelo de inventario, de acuerdo a la tasa de reposición o al tiempo de reemplazo, pues hemos establecido unos mínimos de inventario. ¿Qué quiere decir? Que cuando un producto alcanza este mínimo, indica una alerta para fines de motivar la nueva compra. Fíjese, debemos de iniciar el proceso de adquisición o reposición del inventario para no caer en un desabastecimiento. Y al final tenemos un tablero en donde queremos evidenciar el inventario mínimo y dependiendo de los movimientos que se hagan de entrada y de salida, pues hagamos un balance, cuánto ha sido la entrada en almacén durante el periodo evaluado, cuánto ha sido la salida y cuál es el saldo que queda disponible de inventario. Y para eso le decíamos que hay un conjunto de pasos que vamos a ir dando en cada uno de estos elementos. Y simplemente lo vamos leyendo y aplicamos el paso tal cual como nos indica el ejercicio. En el caso de la hoja de movimiento, lo único que permite, lo que quiere decir es que hagamos el formato de tabla, convirtamos en una tabla y organicemos las informaciones por fecha, dígase de la fecha más antigua a la más reciente, solamente es una organización. O sea que en este caso, lo que quieren es que organicemos esto, lo convirtamos control T, una tabla, y adicional que las fechas se organicen de mayor a menor, dígase de la
más reciente a la más antigua o de la más antigua a la más reciente. Vamos a confirmar. Entiendo que debería de ser de la más antigua a la más reciente. Bueno, pues entonces vemos acá que queremos indicar de la más antigua a la más reciente. Y ahí va a aparecer la última fecha. Aquí va a aparecer la más reciente al final de esto. Luego, ya hicimos estos pasos. Luego le habla de dar formato también a la hoja de inventario mínimo. Vamos a convertir esta parte también en una tabla. Vamos a darle un formato de tabla y ya esta tabla tiene que ver con el inventario mínimo. Pudiéramos llamarle el nombre mínimo para que se vea inventario mínimo, el nombre de la tabla, y esta tabla le pudiéramos llamar, si queremos, le pudiéramos llamar, esta tabla es la tabla de movimientos para que tenga un nombre ya más acorde a la información que tiene. Y bien, ya hemos agotado esta parte de acá. Entonces ahora vamos a entrar en el tema de las informaciones. Queremos colocar, de acuerdo a los materiales, lo primero es que en este control de inventario vamos a confirmar que aquí solo cada valor que está aquí no hay valores duplicados. Vamos a confirmar, vamos a confirmar que efectivamente ninguno de los valores que están aquí están duplicados y podemos hacerlo mediante el resaltar. Vamos a resaltar eh, los valores duplicados por si acaso aparezca uno y que sea en valor rojo. Vemos que no hay nada resaltado, por ende los valores son uno. Están organizados por familia. Tenemos una familia de conectores, una familia de fusibles, herramientas y soportes. Son las organizaciones. Entonces queremos colocar el inventario mínimo. Pero el inventario mínimo lo teníamos acá. Yo quiero que esta información que está aquí aparezca acá. Fíjense que el 1029, el 129, no es el primero que está acá. Entonces no podemos decirle, ah, búscame esto. Hay que utilizar una fórmula, buscar el valor para que sea Excel que confirme este valor, lo ubique en la primera columna y nos traiga la tercera fila, que es donde está la columna de la cantidad de que andamos viendo. Y bien, el 129, igual lo podemos hacer, podemos darle, miren acá, simplemente al aplicar la misma fórmula a todos los valores, pues ya vemos, mira, el 129.21, pensemos buscarlo en la acá, busquemos el 129.21, mírenlo acá, sí tiene los 5.000, el otro 5.000 también, y por ejemplo, este de 40 es el 3320. Pensemos aquí en el 3320 y miren aquí el 3320 es este, y miren que tiene su 40 también ahí. Bien, ya hemos hecho la siguiente expresión que tiene que ver con colocarle el campo de inventario mínimo. Ahora vamos a utilizar una fórmula combinada. Aquí vamos a utilizar, hemos utilizado sumar sí para sumar un solo valor en base a un criterio. Cuando tenemos varios criterios, pues tenemos que utilizar sumar sí conjunto. ¿Por qué varios criterios? Ahora queremos sumar si cumple con varios criterios. Ahora queremos sumar las entradas y las salidas en función del código y el criterio de entrada o salida que queremos acá. Queremos que sume cada vez que encuentre el 129.29, en la parte de movimiento, cada vez que él, por ejemplo, encuentre el 129.29, por ejemplo, vamos a sumar esto, 129.29, por ejemplo,
Cada vez que él encuentre el 129.29, pero que corresponda a entrada, pues queremos que Excel haga esa suma de esos valores y serían alrededor de 71.900. Ah, bueno, en este caso, lo que queremos es una fórmula, sumar sí conjunto, en donde le vamos a pedir, mira, sumar sí o conjunto. Lo primero es que él quiere que yo le indique dónde está el rango de suma. Bueno, mira, lo que queremos sumar es esa columna que tenemos aquí, la suma, donde están todas las cantidades. Luego me pregunta el rango de criterio. Hay dos rangos de criterio. Uno va a ser el material que tiene que tener el criterio del el material. Yo voy a poner aquí un código para que tengamos 129, 29 para saber que ahí es que va el código. Y luego un criterio 2 que tiene que ver con este, y en este caso el criterio va a ser, por ejemplo, la entrada. Entonces, ahora aquí vamos a cambiar esto y le vamos a decir, mira, en realidad es que quiero que sea este código que tenemos acá. Y en el caso del criterio de la entrada, le vamos a decir que es esta expresión que está acá. ¿Para qué? Para que él lo haga directamente con nuestras fórmulas y diga, por ejemplo, acá queremos esto, queremos que se quede fija a la columna, le vamos a fijar a la columna, es a la A, le damos función F4 hasta que termine solamente el signo de peso y esta la queremos que se quede fija en la fila para que sea siempre la entrada. Función F4 y que sea solo en esta parte. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Igual aquí tiene que ir desde, exactamente, la cantidad. Vamos a confirmar exactamente la cantidad. Bueno, para hacerlo más fácil, vamos a hacer la fórmula. Pero igual, la fórmula es adaptarla. Al final aquí la hemos corrido. Tenemos partes, pero por ejemplo, aquí el tema es que en realidad la, la primera parte de la sumatoria ya no es en la parte de fecha. Al moverse el tema de esto, por ejemplo, el movimiento, él acaba de correr a la cantidad, movió la fecha, pero en realidad lo que queremos sumar es la cantidad. Nosotros podemos corregir la fórmula directamente acá en el atributo, porque aquí lo que queremos decirle, que aquí queremos es que sume la cantidad. Ahora, el primer criterio que tiene que ver con el código va efectivamente a verse con el código del material, mientras que la segunda parte no es contra el código del material, sino contra el criterio de el movimiento que debe ser el tipo de movimiento. Miren acá que era el tipo de movimiento, era lo que iba con entrada-salida y el código del material era que iba con esto. Y ya tenemos aquí, por ejemplo, nuestros valores eh, momentáneamente. Y aquí entonces ya podemos aplicar esto. ¿Qué es el inventario? El inventario no es más que la diferencia menos la salida. El inventario, el inventario conceptualmente lo que hace es indicar qué cantidad del material en cuestión queda disponible en almacén. De acuerdo a las entradas y a la salida, a los registros de entrada y los registros de salida, el saldo es el inventario. Yo compré 100,
Vendí 80, me restan 20 en inventario. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos confirmar si el valor del inventario es por lo menos superior al inventario disponible. Y entonces lo que le invita es, después que usted haga la parte de entrada y salida, es hacer un criterio de validación de, y por supuesto la diferencia de la entrada y la salida es el inventario, el saldo, lo que tenemos ya como inventario disponible. Entonces, finalmente un criterio es para tratar de verificar. El disponible que tenemos en inventario está por encima del inventario mínimo, sí o no. Sí o no. Pues simplemente es decirle una consulta, mira, si este valor que está aquí es mayor que este, bueno, vamos a decirlo menor para que sea el criterio que queremos del inventario que resalte. Este valor está por debajo de este, sí o no. Si está por debajo, le vamos a decir que le ponga un 1 y si no, un 0 para fines del elemento. Lo que diga 1, ¿qué quiere decir? Que el inventario es cero. El inventario está por debajo de el tema. Entonces, vamos a convertir esto a tabla y entonces vamos a crear un criterio, vamos a crearlo como tabla y vamos a crear un criterio. ¿Qué es un criterio? Un criterio para resaltar. Ya sabemos que lo que tiene el criterio 1 es que el inventario disponible está por debajo del inventario. Pues entonces a mí me gustaría resaltar, en la medida que suceda, que lo resalte el propio Excel para yo tener pendiente de que ese material tengo que poner mi orden de compra y llevar un criterio de observaciones adicionales de las acciones de si ya puse la orden de compra o no. Pero en este momento lo que me piden es hacer un resaltado en función de esos criterios que tienen el inventario por debajo de, bueno, yo pego acá, digo, déjame resaltar todo esto y le voy a decir, resaltado, resaltado, voy a hacer una regla nueva, una regla, y le voy a decir, mira, yo quisiera hacer una regla. Si el valor que está en la columna de criterio, en la columna H, voy a fijar la columna, en la columna H, solo la columna, y en la fila número 3, que es donde empieza el criterio, si ese criterio que está ahí es igual a 1, si el dato que está ahí es igual a 1, no voy a fijar la fila, solamente la columna para que pueda aplicar la fórmula en todo. Quisiéramos darle un formato de resaltado. Por ejemplo, yo lo voy a resaltar, color, tal vez puedo poner este color que uno desee, puede ser, va que tiene azulito, es mejor ponerle un color que sea más resaltado y pudiéramos ponerle que la fuente, tal vez ponerle en negrita también para que como que resalte un poco más todavía este color y entonces le decimos aceptar, aplicar, aceptar. Fíjense que ahora ya acá va a ir a resaltar las informaciones. Y ya finalmente, lo que le invita este proceso es que utilicen algunos registros al día que usted haga su práctica. Y por ejemplo, pensemos en el código 14295. Miren qué pasa con el código 14295, por ejemplo. Miren acá. Actualmente está bien, tiene más unidades que el inventario mínimo.
Pero ¿qué pasa? Ahora me acaban de decirle que a ese código, al 142.95, le vamos a agregar ahora una salida. Al día de hoy, yo aquí le doy control coma y me permite colocar la fecha del día de hoy. Es una salida y la salida va a ser de 350 unidades. Entonces aquí yo digo que le voy a sacar 350 unidades. ¿Qué va a pasar en mi control de inventario? Ese producto que anteriormente no estaba en control de inventario porque tenía más cantidades que lo que exigía como valor mínimo, cuando imputo esta salida, ya automáticamente entra en el control de inventario. Y fíjense que eso es el tema del resaltado. De manera automática, cuando el saldo arrojó ahora que el saldo es la diferencia que existe entre el inventario de entrada menos el inventario de salida, de punto de vista de flujo, tan pronto bajó por debajo del umbral, pues ya entra en el esquema de el control de inventario. Pero asimismo hay otros códigos que tenemos acá. Tenemos que registrar el código 100, por ejemplo, 2860. Le vamos a registrar un registro al 1002860. Actualmente, miren acá, el 1002860 tiene disponibilidad, no está resaltado. Bueno, ¿qué movimiento me mandaron a hacerle a el 1002860? Una salida también de 20 unidades. Bueno, le venimos acá, control, le damos salida a 20 unidades. Entonces, ¿qué hará el Excel? Que cuando registramos estas 20 unidades, ya esa unidad del 2260 ya pasa a entrar en existencia de control de inventario. Bien, y entonces, ya en el caso, vamos a hacer este último 4405, que es una entrada. Pensemos acá, el 1004405, mírenlos acá, está actualmente que necesita recibir, que ya pudiera tener una orden de compra en curso, que es el movimiento de entrada que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, ya tenemos este producto, actualmente está en control de inventario, pero acaba de llegar un embarque en donde tenemos una cantidad en particular en el día de hoy de entrada. Importante clasificar entrada o salida para que el Excel pueda sumar las informaciones. Y en este caso dice que la entrada son de 100 unidades. Y aquí le vamos a decir 100 unidades. Y automáticamente nuestro balance, miren cómo acaba de quitarle la coloración de esa, porque ahora el stock mínimo excede el inventario mínimo requerido. Entonces, esta práctica básicamente lo que busca es entender que uno puede generar un esquema. Esto de acá no tiene que estar visual, uno puede ocultar esto porque al final es un tema de servicio, es una administración de lo que queremos que haga el Excel. Al final lo que queremos trabajar es con. Otra cosa que uno puede trabajar es en el tema de la reportería. ¿Qué pasa con esto? Que uno puede agregar filtros adicionales en esto y uno pudiera decirle, a mí me gustaría ver el saldo de entrada agregando más criterios. Y por ejemplo, un criterio de fecha, siempre y cuando la fecha sea, eh, por ejemplo, mayor que un valor en específico, yo quiero ver los movimientos que hay a partir de tal fecha o los movimientos anterior a una fecha. También pudiera ser que uno pueda hacer un balance desde un punto hasta un corte en particular. Eso también lo podemos hacer. Simplemente es agregarle más criterio acá a estos elementos para que este saldo se pueda manejar. Básicamente, claro, eso sería otro ejercicio porque no es lo que le estaban solicitando. Lo que estaban solicitando era esto y es básicamente lo que deben de realizar. Pero
el sumar sí, o sea, sí, el sumar sí conjunto le permite agregar a ustedes todos los criterios que ustedes entiendan pertinentes. Bien, esa es esa práctica, una práctica bien reducida, pero tiene ya algunos usos. Igual el tema de los formatos condicionales, es bueno que vean el video relacionado a los formatos condicionales, uno lo puede utilizar para darle una mayor vistosidad a nuestros elementos, porque por ejemplo nosotros podemos agregar coloraciones o podemos agregar iconos dependiendo de la información que estemos manejando. Por ejemplo, y pensemos en el tema de la criticidad que pudiera reflejar el tema del inventario. Y vamos a ponerle un tema de disponibilidad, factor de disponibilidad. El factor de disponibilidad se pudiera ver desde el punto de vista de el inventario entre el inventario mínimo. ¿Qué va a pasar acá? Que este factor de disponibilidad le va a dar una proporción puntualmente, se puede poner como porcentaje o, o como valor, no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa cuando esa fracción está, por ejemplo, mayor que 2, mayor que 3? O sea, ahí uno puede decirle, mira, en realidad, hacemos los valores van desde 0.05 hasta 22 veces, o sea, que hay un inventario que es 22 veces su inventario mínimo. Tal vez uno pudiera segmentar esto, el grupo mayor que 10, el grupo que va de 9 a 5, menor que 5 hasta, bueno, y pudiera ser un tema de lo que menor que punto 5, menor que o menor que punto 8, ya es muy crítico, ya eso sería muy crítico. Entonces, nosotros pudiéramos generar acá una vistosidad en cuanto al análisis de la información, agregando un formato condicional, pero sobre la base de indicadores de esto, vamos a poner algo, pudiera ser el de la llamada, pudiera ser, eh, miren, pudiera ser este, que tiene 1, 2, 3, 4, casi 5 segmentaciones. Pero lo bueno de esto es uno configurar en realidad cómo uno quiere que evidencien estos elementos. Eso es lo bueno que tiene el Excel, que uno puede insertar las relaciones. Bien, entonces vamos a corregir esa fórmula desde el punto de vista de, de personalizar esta expresión que está aquí. Vamos a editar. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, mira, vamos a ponerlo que sea en base al número, para que no sea porcentual, sino en base al número. Bueno, mira, si el valor es mayor o igual que 10, puede ponerlo ahí. Si el valor es mayor que 5, lo puedes colocar aquí. Si el valor es, fíjate que mayor que 10, de entre 5 y 10, si está entre 1 y 5, y aquí pudiéramos ponerle punto 8 ya para, y a este le pudiéramos poner 2, tal vez, pudiéramos ponerle 2 para ya hacerlo
0.8, 2, 5 y 10. Y porque lo que esté por debajo de 0.8 ya sea obligatoriamente este símbolo que está. Y esto va a estar menor que 1 y antes que 0.8, este va a estar menor que 5 y antes que 2, este va a estar menor que 10 y antes que 5 y este por encima de 10. El valor real que se ve acá. Entonces, miren, cuando uno ve esto, le damos a aplicar y miren cómo ya él le muestra los criterios de este punto de vista, tal cual como lo hayamos definido. Estos estaban por debajo de 1 y antes por encima de 10 y ya uno puede entonces mediante esta simbología, uno puede filtrar claramente los valores que correspondan a esta simbología. Estamos diciendo que nosotros podemos decirle, mira, este es el grupito que ya está muy crítico porque su saldo en inventario ya ha bajado por debajo del 80% del inventario mínimo. Ya tienen una criticidad que debemos de apurar o gestionar, acelerar el tema de la entrega para reabastecer el inventario. Y ya esto están prácticamente llegando al cero por el tema de el 0.05. Estamos hablando que si su inventario mínimo es de 5.000, quiere decir que tienen un consumo considerable y prácticamente se va a llegar a cero. Se va a desabastecer el inventario y no queremos que suceda eso. A eso que queremos decirle que ustedes pueden utilizar el Excel para fines de resaltar y monitorear de más de cerca eh, su inventario, que es la plantilla que estamos viendo acá en este elemento. Bien, eso es con respecto a esa práctica eh, básica que queremos ahí. Bien, otra práctica que tienen acá disponible, igual es una práctica tal vez un poco es larga, no es la única forma como se puede hacer, eh, no es la única, hablando que es la que tiene que ver con la elaboración de la factura. Hay muchas formas de hacer esto. Eh, Tienen el video, es un video un poco extenso. De todas formas, sí les invito a que si quieren traten de hacerla. Fíjate que aquí está, tiene sumar sí, pero el sumar sí es solo de un criterio. El que estábamos viendo ahora nos permite colocar más de un criterio. Hay muchos pasos que se pudieran hacer con una tabla dinámica y uno puede resumir muchas cosas de lo que están acá, pero la idea es que puedan aprender a utilizar las fórmulas. Sí les invitamos a que traten de usar las fórmulas, que conozcan la metodología, qué pide la fórmula, lean siempre el descriptivo. Cuando uno está que escribiendo cualquier fórmula en Excel, pues uno va leyendo la receta, como uno le dice a los datos que Excel le va solicitando. O sea, cuando uno escribe una fórmula, buscar valor, por ejemplo, selecciona, ella me va escribiendo mi receta. ¿Cuál es el valor que estás buscando? Me pone el separador de las informaciones, en este caso lo estoy poniendo con coma, luego me va a pedir la matriz donde la vamos a buscar, luego me va a decir en qué columna está el indicador de la información que estás buscando y el criterio de si quiere que sea coincidencia exacta o aproximada. Entonces, cada fórmula tiene su receta, es importante que lo pueda tratar de visualizar más en concreto. Bien, esa me gustaría que vean el video y si es posible, si tienen cualquier situación, pues la vemos. Entonces, la parte que sí me gustaría trabajar en estos minutos es lo que tiene que ver con lo que conocemos como macro eh, o programación en el tema de Excel. Nosotros podemos hacer muchas cosas en el Excel. Yo recientemente en la de operaciones le hemos estandarizado una plantilla donde tratamos de, acá vemos que hay una sola hoja, vemos que solo está disponible, pero me dice que puedo acceder a resolver
tipo de problema mediante el uso de la plantilla de acuerdo a una tipología que tenemos acá. Entonces, tengo 4 opciones de plantilla que puedo acceder desde este menú de inicio. Y entonces yo puedo, por ejemplo, imaginemos que voy a acceder a esta, me permite, fíjate que me permite personalizar y le hemos personalizado un mensaje de texto para que la persona pueda validar que efectivamente eso es la que queremos entrar. Damos a 23/4/2024, 8:55 de la noche. Le decimos que sí, que efectivamente queremos entrar a esta plantilla y miren cómo me dice, acabas de entrar a la plantilla de un solo servidor mediante las informaciones de flujo, favor completar las informaciones requeridas. O sea que le vamos a solicitar que ingreses unas informaciones. Queremos que ingreses el flujo de entrada. Imagínate que yo estuviera analizando. Luego ustedes, si les toca operaciones 2 conmigo, la veremos allá puntualmente. Flujo de entrada de 20, tengo un flujo de salida de 30 y quiero evidenciar qué cantidad de clientes pudieran durar más de 10 minutos en fila. Entonces, con esto ya podemos ver acá todos los cálculos y acá podemos resaltar. Yo quiero resaltar la fila número 5 desde el punto de vista, fíjate que me resalta ahora aquí el amarillo y el 5. No, mira, era la 8 que quería revisar. Ah, bueno, entonces ahora aquí déjame moverme, ya puedo ver. Ah, bueno, aquí ya estaba en un 97% la probabilidad acumulada de y vemos otras informaciones. Fíjense que ya esto ya queda con una configuración, me permite borrar la plantilla, me permite registrar un nuevo registro. Imagínate que fuera 40, 50 la salida y quiero 15 minutos, ya aquí me calcula todo el elemento. Y aparte de eso, me permite no solamente borrar ese nuevo registro, sino volver al inicio y puedo entrar de nuevo al inicio y seleccionar otra plantilla, si ese es el caso, y me permite, miren cómo puedo interactuar como si fuera un programa, básicamente, tiempo entre llegada, qué sé yo, 5 minutos, y la tasa de servicio, vamos a ponerle, qué sé yo, 3, 2 servidores y 5 minutos. En este caso, exactamente, el lambda es vamos, pudiéramos aumentarle aquí un poco más acá. Bien, para hacerlo un poco más retador. Entonces aquí uno puede jugar y, como le decía, ¿qué probabilidad queremos resaltar? Quiero resaltar la número 10, pues entonces la plantilla tiene ciertas funcionalidades. Excel la podemos utilizar nosotros para construir ese tipo de plantillas. Es bueno uno entender que esto es simple una programación. Lo que estamos haciendo es hacer una configuración de la información, de cosas como queremos que la haga. Y nosotros, cuando decimos borrar informaciones, queremos borrar ciertas informaciones que están acá. Entonces, cuando decimos programación para fines de escribir en Excel, nos referimos a lo que tiene que ver con la programación a través de Visual Basic, que es lo que nos ayuda a hacer el lenguaje de programación en Excel. El lenguaje de programación es un lenguaje de programación en inglés, casi todos los comandos están hechos en inglés, pero yo no tengo que conocer necesariamente no tengo que conocer necesariamente todos estos parámetros. Puedo descargar el material para ver cómo se escriben los mensajes de texto, los input box, que esas son cosas que yo puedo personalizar fácilmente. Un input box es un cuadro que me va a permitir a mí registrar una información. Como le pedía, ingrese, introduzca la tasa de flujo. Bueno, ya yo sé que en una celda en particular le estoy estableciendo que voy a ingresar una información. Le pido al usuario que ingrese esa información y entonces le dedico y le digo en qué parte queremos que coloque esa información puntualmente. Y esto es la idea que tiene que ver con la programación. Ya uno de antemano ha prediseñado
qué informaciones queremos trabajar, pues entonces podemos construir esto. Pero antes de llegar ahí y antes de ver muchas cosas de, de esta, pues entonces vamos a ver en realidad eh, qué es un poco de la programación en Excel, a grosso modo, para poder ejecutar esta práctica de hacer una macro en el Excel. Ustedes van a tener aquí, como les digo, 3 videos disponibles que pueden ver. Hay un video en donde se va a crear el formulario para construirlo mediante el ámbito de diseño del propio Excel a través de... Pero la idea yo creo que ustedes pueden resolver con el tema de la parte simple. No tenemos que eh, irnos a la parte compleja. Si quieren, lo pueden hacer ahí, no hay ningún inconveniente, pero la idea es que nosotros podemos crear registros de informaciones de manera básica, creando una metodología, un proceso de cómo se van a registrar las informaciones. Y pensemos en el concepto de base de datos que veíamos con Access en un momento, de que podíamos nosotros tener una base de datos en Access con ciertas informaciones que queramos registrar. En aquel momento habíamos utilizado el formulario directo de Excel, creando una tabla que tuviera ciertas informaciones eh, puntualmente. Entonces, eh, por ejemplo, nombre, apellido, eh, universidad. Imagínate que estás haciendo una base de datos que tal vez no solamente abarca la Universidad Autónoma, sino cualquier otro elemento. Eh, facultad, qué sé yo, facultad, carrera, eh, ya, qué sé yo, año eh, de qué sé yo, año de graduación. Pensemos que fuera eh, un, un tema eh, de graduados que ya han formalizado ya eh, su plan de estudio, ya se graduaron y pensemos que esto es una base de estudiantes para esos fines. Pues bueno, yo quisiera tener aquí una, una hoja de registro, por ejemplo, y una hoja de base de datos. La base de datos va a contener efectivamente estos datos que vemos acá. Valores, transponer, y aquí vamos a construir nuestra tabla. Vamos a decirle sí, tiene encabezado, y tenemos esta tablita que tenemos acá, en donde ahora vamos a suponer que yo quisiera registrar las informaciones que veamos acá. Y bueno, decíamos que podíamos utilizar el formulario del propio Excel y simplemente registrar las informaciones que tenemos acá. Pero ¿qué pasa? Eh, alguien dijo, vamos a crear un registro de base de datos, base de egresados, registro de egresados. Ok, yo tengo un registro de egresados y me gustaría que las personas pudiéramos nosotros llevar acá el tema de, por ejemplo, bueno, vamos a ponerle aquí un formato, decirle formato de celda, que después
de las palabras, le vamos a poner arroba, aquí, por ejemplo, chief arroba, que me le ponga dos puntos. Después de que aparezca el texto, a este lugar de informaciones me le ponga, en vez de yo ponerle nombre, dos puntos, apellido, dos puntos, simplemente definimos el tema de que yo digo cualquier información, un campo cualquiera, y de esa forma estandarizamos que al final del texto le ponga un punto. Pero tal vez alguien diría eh, que no es el punto. A veces el otro diría, no, yo quisiera, eh, por ejemplo, eh, digo que asterisco eso, que después del punto me coloque una redacción de una línea. Fíjate que, miren qué interesante, es un tema de uno escribir esto, pero eh, eh, realmente no vale la pena acá porque la idea es que lo coloquemos al ladito y entonces este formatico realmente no aplica para lo que queremos hacer. En realidad, esta última parte de la personalización, desde el punto de vista de agregar estas informaciones, en realidad repetir eso no vale la pena porque nomás necesitamos los dos puntos y queremos que en realidad lo llenen acá. En este tramo es que queremos que se haga el registro. Entonces sí podemos nosotros tal vez hacerle un esquemita como este. Y la idea es que registren las informaciones. Nosotros podemos también estandarizar, voy a quitar esto porque se nos iba, personalizar algunos elementos. Yo pudiera personalizar el tema del personalizar el tema del registro. En esta oportunidad no nos vamos a complicar con el tema de hacer algunas personalizaciones, pero sí es bueno entender que es posible, solamente tenemos que hacer el listado. Eh, déjame ver si hay forma de nosotros conseguir, eh, déjame ver, eh, la programación docente, yo pudiera tener por ahí. Eh, ya. Eh, déjame ver si hay algún Excel por ahí, pero en Excel que uno pueda descargar. Eh, de por asignatura, dame ver, a ver. Ok. Eh, déjame ver si esta me permite. Página no encontrada. No, creo que tendré que buscar la que tengo guardada por aquí en una memoria para ver si podemos sacar un poco rápido algunas de las facultades en específico. Y creo que aquí sí tengo que tener alguna que otra programación para ver si podemos personalizar algunas de estas listas. Creo que acá debe haber alguna programación. Ah, o esa fue. Acá, creo que aquí afuera. Exacto, pudiera ser
Creo que esta es la más reciente, creo que esta es la que tengo más reciente. Vamos a ver aquí, esta asignatura, administrativo. eh, eh, ok, esta asignatura, pero eh, no tiene la facultad. Bien, no veo que tenga la facultad. Pero bien, bien, vamos a hacerlo más simple. Eh, Vamos a ver algunos listados que podamos generar. Pensemos que estamos haciendo el registro de los usuarios de una secuencia. Los años que queremos filtrar acá son los años a partir de 1960. Vamos a hacer una secuencia de filas de 50 filas, o sea, de 50 al 60, 40, 20, 60, sí, sería 60, vamos a ponerle del 60 al 120. Del 60 al 60, 60 filas que inicie en 1960 y que vaya de uno en uno para que vaya del 60 al 2019. No, pues entonces vamos a agregarle 5 más, vamos a agregarle 65 filas. 65. Miren aquí. Ahí va a tener del año 2000 al 24. Igual pudiéramos agregarle más secuencia a esto, no hay ningún problema por ese lado. Entonces, esta va a ser el tema del año de graduación. Queremos que los datos que van a ir acá desde el punto de validación de datos, los datos son una lista desplegable que va a responder a esta información que tenemos acá. Entonces, bien. Entonces, imaginemos que ahí yo tengo mi personalización de esto. Yo no vamos a complicarnos, vamos a hacer solo la facultad de ingeniería para fines de simplificar el ejercicio. Voy a poner aquí que la facultad es la facultad de ingeniería, en este caso, ingeniería y arquitectura, y las carreras, qué sé yo, civil, industrial, industrial, electromecánica, mecánica, química, eh, agrimensura, qué sé yo, agrimensura, arquitectura y qué sé yo, no sé cuál otra. Arquitectura, química, bien. Y esta pudiéramos decirle que en este caso de la carrera, que la organice tal vez en ascendente, que me arquitectura civil, automecánica, industrial, química. Bueno, no recuerdo si hay sí, sí, están todos.
Ok, entonces yo quisiera, bueno, vamos a poner algunas facultades, por ejemplo, economía, para ver economía, educación, eh, ciencias, eh, jurídica, por poner algunas. Bueno, vamos a suponer algo. Igual esta pudiéramos también nosotros decirle que la organice de mayor a menor para que quede también estipulado ahí. Entonces vamos a hacer nuestra validación. Entonces, pudiéramos nosotros validar este tema también de las facultades, diciéndole datos, queremos que sea una validación. Pudiéramos pedirle también aquí la lista, en el caso de la facultad, sería este grupo, y en el caso de la carrera, también pudiéramos pedirle la validación en función de una lista de informaciones relacionadas con estas que vemos acá. Bien, vamos a complicarle esto. Ahora, ¿qué pasaría? Yo quisiera hacer un registro de vista de una programación simple que cuando yo le dé, por ejemplo, a un botón, manejemos un botón, yo pongo aquí, pongamos un pequeño botón. Fíjate que puedes hacer una imagen, puede ser una imagen o pudiera ser el tema de los controles que podemos agregar acá del propio, la programación de esto. Pero quiero que vean que ustedes pueden agregar es un botón simple que puede ser una forma que usted la personalice y le dé la forma que usted quiera. Y, por ejemplo, esta le podemos decir el texto y esto es registrar. Decir algo, imaginémonos que fuera, entonces, y pudiéramos nosotros darle un poco más y negrita para que se vea un poco mejor acá. Entonces, ¿qué quisiéramos? Imaginémonos qué es lo que yo quiero que haga el botón de registrar. El botón de registrar yo quiero que cuando se haga las informaciones que están acá, la copie en esta hoja, la copie en esa hoja y luego borre estas informaciones. Pero ¿qué va a pasar acá? En realidad, nosotros vamos a empezar con una programación un poco más interesante y pensemos que tuviéramos que proteger un poco el registro. Vamos a ocultar las informaciones para que vean esto. Yo quisiera que cuando yo haga el botón de registrar, yo tenga unas informaciones acá, él busque la hoja de base de datos, agregue unas informaciones, copie esas informaciones allá y luego la borre y haga otro nuevo registro y demás. Pensemos, voy a registrarme, voy a ponerlo así mismo, eh, Facultad de Ingeniería y de la carrera de Industrial y año 2000.
yo quisiera que tengo mis registros. Cuando le dé ese botón, a mí me gustaría que él haga un proceso. Entonces, ¿qué es lo que uno puede utilizar? El programador del propio Excel. Que él grabe qué es lo que yo quiero hacer. Entonces yo le voy a grabar aquí, le voy a dar a grabar y le voy a decir la macro del registro. Entonces, ¿qué yo voy a querer que él haga? Ya comenzamos a grabar. Ya está grabando y le voy a decir, lo primero es, mira, yo quiero que tú saques la hoja de base de registro, selecciones esa primera fila, esta primera fila, le insertes una fila y ahora en la parte de registro copies la información que está ahí, vayas a la hoja de registro, le digas pegado especial, valores, transponer, pega la información, se pone acá, viene aquí y borra las informaciones y se coloca nuevamente en la inicio. Y miren que voy a detener la grabación. Ah, bueno. Eh, bueno, la otra parte la vamos a hacer directamente de la parte aquí. Y quiero que también que esta hoja se oculte porque no queremos que quede visible. Entonces, vamos a ver la programación de lo que hicimos hasta este momento. ¿Qué hemos hecho acá? Vamos a programación y vamos a buscar esta macro y vamos a modificarla. ¿Qué hicimos acá? Bueno, lo primero fue que seleccionamos la hoja de registro eh, y decimos que, mira, la hoja de base de datos, ponla visible. Luego fuimos a la tabla y seleccionamos y agregamos una lista, una línea. Luego volvimos a la otra hoja de registro eh, y seleccionamos las informaciones de la B38, lo seleccionamos, lo copiamos y fuimos a la base de datos y la pegamos, y pusimos que transpusiéramos las informaciones, pusimos la parte que estaba aquí. Entonces aquí pudiéramos agregar el registro que no hicimos ahorita, era el tema de ocultar la hoja. Copio aquí y le digo, mira, yo también quiero que la hoja aquí no sea visible, ahora sea false, para que se oculte esa hoja que está aquí. Le vamos a seleccionar la hoja, vamos a seleccionar esto, vamos a limpiar el contenido y ponemos acá. Y ahora sí cerramos esto. Y voy a decirle que esta versión lo vamos a cambiar habilitado para macros y le vamos a llamar hoja de registro. Y aquí ya tenemos nuestra configuración. Fíjense que yo no he hecho ninguna escritura desde el punto de vista de la programación. Yo solamente ejecuté las acciones que necesito que se repitan cada vez que yo le voy a dar a ese botón. Son un conjunto de pasos que queremos hacer siempre cada vez que se haga ese registro. Entonces aquí ya ahora guardo mi programación y miren ahora lo que podemos nosotros hacer. Voy a ocultar nuevamente esto y imaginémonos que ponemos acá, por ejemplo, eh, Armando eh, Marrero, también de la UAS, debí de fijar esta parte de la Facultad de Ingeniería, igual de la carrera de industrial. Imaginémonos que te gradúas en el 2000. Vamos a ponerte, bueno, lo que pasa es que pusimos el tema, bueno, otra cosa importante, que limitamos esto a una fecha. Bueno, imaginemos que te graduaste en el 2020, o imaginemos que fuera el inicio de, no sé cuándo entraste a la universidad. Imaginemos que fuera que el inicio, te graduaste o que entraste a la universidad en el 2020. Y entonces, yo le digo ahora,
registrar cuando le vincule, por supuesto, le voy a asignar una macro a este botón que está aquí y le digo aceptar. Entonces, miren acá, le voy a dar registrar. Déjame ver. Ok. En este caso, vamos a cambiar esta expresión. Esta expresión le vamos a tratar de simplificar al tema de aquí, que filtre desde la A4 hasta la F4 y entonces eh, vamos a cambiar la programación para que no sea, a veces las programaciones hay que hacerle ciertos ajustes eh, y este es uno. Entonces le vamos a decir que seleccione en realidad el rango aquí. Vamos a hacerlo con esto. Copiamos y vamos a cambiar esta de acá. Le vamos a decir que seleccione el rango desde A4, 2 puntos, hasta 2 puntos, hasta F4, que es la última línea que tenemos acá. F4. Que lo seleccione y le agregue una lista. Bien. Y entonces le damos a guardar. Exacto. Y entonces la hoja se llama base de datos. Base de datos, agrega las hojas, esto, luego vuelve a, este paso se puede borrar, al final eso ya está cubierto con lo anterior, vuelve a la hoja de registro, selecciona esto, cópialo y pégalo. Bien, vamos nuevamente aquí y vamos a, le digo que sí, y entonces volvemos acá, le decimos ocultar y le digo registrar. Se borró. Bueno, se borró. Francisco Vargas. Francisco. También lo vamos a decir de la UAS, de la Facultad de Ingeniería y de la carrera de Industrial. Igual vamos a suponer del año, qué sé yo, 21. Bien. Y le digo registrar. Bueno, ¿qué ha pasado? Yo lo que le estaba pidiendo era que me registrara en esta información. Oh, pero míralos ahí. ¿Qué está haciendo el Excel? Bueno, repitiendo el conjunto de pasos a pasos que le hemos dicho. Le hemos dicho, y veamos el código nuevamente de esta programación que hemos hecho. Mira, muéstrame la hoja que está oculta, selecciónamele, agrega una línea, diga, agrega, fíjate que dice, a la hoja seleccionada, al rango que está seleccionado, agrega una línea, uno, no dos ni tres, uno. Si hubiera dicho tres, cuatro, pues entonces fuera más líneas, pero aquí estamos agregando una línea. Luego vuelve a la hoja de registro. Recuérdate que las hojas son esto que está aquí, registro, listado y base de datos. Vuelve a la hoja de registro, selecciona las informaciones que están aquí, cópiala,
ve a la hoja de base de datos, pégala, transponla, ponte aquí, oculta esa hoja, vuelve a la hoja de registro, selecciona el campo de las informaciones, borra las informaciones que están ahí, clear contents, ponte en la celda B3 para que puedas continuar a ingresar el siguiente. Fíjense que, claro, no, a veces no sale toda la programación correcta, uno lo que hace es un fallo y error y él te va a marcar donde presentó un error, te marca en amarillo y eso es lo bueno. Cuando hay un error, él te marca en amarillo y simplemente lo que tenemos que leer qué ha pasado y corregir la situación. Entonces, sin conocer ninguna programación, hemos hecho un conjunto de pasos, pero ya entendemos ciertas cosas que hace esto. Ya vemos que, pero el tema de esto, hay un tema de seleccionar las hojas yo puedo seleccionarlas, yo puedo seleccionar rango de celda después que estoy en una hoja, puedo copiar informaciones, puedo pegarla. Y fíjate que son paso a paso que si yo lo hago coherentemente, puedo hacer esto de manera automatizada y ya podemos llevar, y pudiéramos llevar una contabilización, como el tema de un ejemplo que teníamos por ahí, eh, en donde uno de los ejemplos que creo que, no sé si está en video, pero sí, muy parecido a lo que me gustaría que ustedes hagan, era formulario, bueno, debe ser uno de estos, porque, exacto, exacto. Que, por ejemplo, uno pueda llevar el registro eh, de los clientes. Eh, Imaginemos que este sería el 5, parece que borré por alguna situación. Y tengo aquí mi formulario, muy parecido al que estamos teniendo acá, eh, pero aquí hay una pequeñita programación. Imagínate, eh, Armando Marrero, eh, masculino, ya lo teníamos configurado ciertas parametrizaciones, soltero, es un tema de que paga en tarjeta y vive en la provincia, vamos a poner en Santo Domingo. Y le digo guardar. ¿Qué pasó aquí? En la hoja de registro ya me crea el registro número 6 que corresponde a Armando. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, aquí esta programación que tiene es igual lo que hicimos ahorita, tenemos nuestra lista desplegable de las diferentes informaciones que queremos parametrizar, pues queremos que siempre se puedan seleccionar estas informaciones, pues las parametrizamos previamente. ¿Y qué hace el código básicamente de este? Bueno, en este se le hace una fórmula para que la celda, cuando agregamos la celda, la fila, el siguiente valor sea el valor que tiene el registro anterior, que es el último registro que hemos colocado, más uno. O sea, cada vez que hagamos un nuevo registro, el Excel lea el número que está en la celda previamente debajo, porque es la celda anterior, hemos agregado una fila, pues entonces al número que estaba antes, súmale uno y ponlo acá. Y lo mismo que hicimos ahorita, pues entonces fíjense que uno puede, eh, claro, la programación no todo va a salir grabado de la grabadora. Si uno intenta hacer eso con la grabadora, pues entonces lamentablemente no funciona así. Pero sí ya después uno puede entrar al código y reescribir muchas cosas. Y lo bueno de esto es que la grabadora uno puede hacerla por parte y puede ir ampliando por fase hasta completar la macro entera que uno quiere hacer. Entonces, la macro que le proponemos es una macro sencilla, puede ser lo que lo hemos hecho ahora mismo,
tema de un registro de ciertas informaciones, en donde cuando uno le dé a un botón, pues entonces lo lleve a una base de datos donde ya tenga estandarizado qué informaciones tú quieres en cada uno de los elementos de campo que vemos acá de las informaciones. Y es importante que sean desplegables. ¿Por qué? Para estandarizar, que, porque alguien puede poner cheques o cheque o check. No, pero si le ponemos el desplegable, sabemos que aquí cuando hagas el formulario, las personas van a seleccionar las opciones que le hemos establecido y evitamos errores en el tema del registro. Y para los análisis, pues entonces también es mucho más fácil. Ya después que uno tiene una base de datos, pues podemos nosotros jugar con el tema de las tablas dinámicas, y ya nosotros podemos hacer nuestra tabla dinámica y decir, ah, bueno, mira, acá cuántas personas de sexo tenemos y igual pudiéramos nosotros plantearlo desde el punto de vista de cálculos del total general, y de esa forma vemos que el 33% es femenino y el 66% es masculino de acuerdo a los registros que tenemos hasta este momento, que eso va a ir variando en la medida que vayamos agregando mayor cantidad de informaciones a nuestra base de datos. Entonces miren cómo las tablas dinámicas, las podemos mezclar con ciertos conceptos de personalización, y entonces tener nuestro formulario para ayudarnos a eficientizar este proceso de registro. Entonces, miren que las plantillas de Excel, como le digo, sí, vienen en blanco y nos toca a nosotros construir qué queremos que haga el Excel por nosotros. Bien, veo que bueno, Francisco llegó y Armando estuvimos durante todo el día o esta sesión. Entonces ya aquí con esto podemos decir que lo que tiene que ver con Excel ya quedaría cubierto. Igual cualquier inquietud que tengan, pues siempre pueden ir me lo avisan por la plataforma o por WhatsApp, por donde entiendan. Cualquier situación, pues entonces